El socialismo y sus hijos como el chavismo no son compatibles con el cristianismo. Y yo sé que la señora del consejo comunal de tu barrio te ha dicho un montón de veces que sí, que Cristo fue el primer socialista, pero nah, Chávez, Maduro y otros se la pasaban diciendo que ellos son más cristianos que Jesús en una iglesia evangélica escuchando las últimas canciones de Daddy Yankee. Por años se han reunido con pastores, con curas, con todo tipo de líderes cristianos a los que les han dado incluso dinero, pero todo eso es pura pantalla. Y hoy voy a darte 5 razones con Biblia en mano, o bueno, con Biblia en la computadora, de por qué es mentira que son compatibles. Realmente son mucho más de 5 motivos, pero ajá. Bienvenidos al Becerro de Plata. Propiese. Primer punto, el chavismo y el socialismo promueven la idolatría. Según la Biblia, la idolatría es el pecado de poner a cualquier cosa al mismo nivel de Dios o incluso por encima. No puede haber nada compartiendo ese primer espacio, tiene que estar él allí solito. Así como el primer puesto que probablemente tendrá España en el Mundial. No es que estoy diciendo esto porque mi esposa sea española, no. Mentira, yo le voy a Uzbekistán. El socialismo siempre termina en idolatría, en especial el chavismo, que por un montón de años ha puesto a Chávez como el mesías que vendría a salvarnos del demonio, que en este caso eran los malvados capitalistas. Es que hasta le inventaron a Chávez una versión del Padre Nuestro y se la recitaban en los congresos del PSUV. Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Ah, no me quieres creer a mí porque no confías en los pastores evangélicos. Dale pues, créelo en la Biblia, que lo dice claramente. El Salmo 146 dice que no pongamos nuestra confianza en los más poderosos porque no pueden salvarnos. Porque son simples seres humanos. Chávez terminó así y no nos salvó. Como que la Biblia tenía razón. El chavismo y el montón de derivados que han tenido el socialismo siempre buscan tener a un salvador que venga a resolverte todas las cosas. Lo hizo Stalin en la Unión Soviética, lo hizo Mao Zedong en China, lo hizo Ceausescu en Rumania, que espero haberlo pronunciado bien, y muchísimos más. Punto 2. El irrespeto a la propiedad privada. Hay gente que dice en serio cosas como que Cristo fue el primer socialista porque multiplicó los panes y los peces para alimentar a un montón de personas que tenían hambre, lo cual demuestra que para que el socialismo funcione tiene que pasar lo mismo que hizo Jesús. Un milagro. La Biblia tiene un montón de versículos que hablan de que debemos respetar la propiedad privada de otras personas. De hecho, por algo, el octavo de los 10 mandamientos es no robarás. Si hay algo con lo que están de acuerdo los socialistas es con quitarle a otras personas su propiedad privada. Ellos le llaman justicia social, la Biblia le dice robo. Los socialistas se aprovechan de la existencia del Estado y por eso existe un término llamado expropiación, que es básicamente la capacidad que tiene el Estado de quitarle a alguien su propiedad por la fuerza. Por ley, se supone que tienen que pagar eso que expropiaron, pero en el chavismo casi nunca se ha cumplido. Según la ONG, se dice, en Venezuela, entre los gobiernos de Chávez y Maduro se han expropiado más de 5.500 empresas, terrenos y distintos tipos de propiedad privada. De hecho, muchas de esas expropiaciones nunca se pagaron, o se pagaron incompletas, que también es otra forma de robo. Entonces, así cristiano, como se dice cristianos, no. Tercer punto, el chavismo miente, y muchísimo. Burda. Vamos a los 10 mandamientos de nuevo. Específicamente con el 9º mandamiento. No mentirás. El chavismo ha usado la mentira en miles de ocasiones y se volvió parte de su forma de hacer política. Voy a poner 5 ejemplos que me vienen a la mente. Mintieron cuando dijeron que a Juan Pernalete no lo mató la Guardia Nacional para luego reconocer que sí lo hicieron. Mintieron en julio de 2024 en las elecciones presidenciales cuando dijeron que publicarían en menos de 30 días los resultados mesa por mesa. 2 años después, seguimos esperando. Lo hicieron cuando dijeron que es mentira que habían perdido el control de las cárceles en Venezuela para unos poquitos años después tener que haber desmantelado una mini ciudad dentro de una de las cárceles porque se les había ido de las manos. Mintieron cuando dijeron que la detención de los sobrinos de Cilia Flores por narcotráfico era mentira para luego terminar reconociendo que era cierta. Mintieron cuando nos dijeron que Alex Saab no tenía absolutamente nada que ver con el chavismo, con Maduro ni con ninguna de esa pobre gente para luego decir, no, claro que sí. No, él es representante nuestro, él es venezolano, mándamelo para acá. Bueno, papito, entonces, ¿no lo conoces de nada o es compadre tuyo? Por cierto, yo mismo trabajé en instituciones del Estado, en los departamentos de comunicación, como por ejemplo en Sunde, y cuando no había información suficiente me decían que me la inventara. O cuando querían acusar a alguien pero tampoco tenían las pruebas, papi, invente, que eso después se aparece. Y por cierto, también trabajé para Carlos Ocariz en su equipo de comunicación en la alcaldía del municipio de Sucre y también me mandaron a mentir, así que no creas que solamente es el chavismo.
Cuarto punto, al chavismo le gusta salir en fotos con Dios y con el diablo. Chávez, Maduro y su combo de 60 citando al pastor Héctor Delgado. Dijeron un montón de veces que ellos eran cristianísimos y que tenían el número personal de Dios por WhatsApp y que le escribían todos los días. Hasta se mandaban así el videitos redondito, no sé cómo se llama eso. Pero la Biblia es muy explícita en que a Dios no le gusta eso de que quieras estar llevándote bien con todas las religiones. Y un cristiano no debe promover ni participar en actividades que sean para adorar a otros dioses. Y lo dice clarito aquí en 1 Corintios 10:21. No puedes beber a la vez de la copa de Dios y de la copa del diablo. No puedes querer compartir la mesa con Dios, pero también con los demonios. Sin embargo, esto no le ha impedido en lo más mínimo al chavismo en participar en actividades como cultos chamánicos indígenas. Como cuando querían reunir como un grupo de Avengers de todas las religiones cuando Chávez estaba a punto de morir y se pusieron a transmitir en vivo en televisión nacional todo tipo de ceremonias espirituales paganas para mantener a Chávez vivo. Gracias también al empeño de Fidel, que se empeñó en que yo no me viniera sin hacerme los exámenes que tenía que hacerme. Me los hicieron y apareció el cáncer. Ese cáncer fue extirpado y con el favor de Dios y todos los dioses nuestros se fue y más nunca volverá. Ya sabemos si funcionó. Y tampoco es muy concordante con el cristianismo el hecho de que el gobierno de Venezuela, a través del Estado, financie actividades de la Asociación Cultural Yoruba de Venezuela. Exacto, de los santeros. Incluso hay actividades del PSUV en las que se han puesto a recibir limpiezas espirituales para recibir la bendición de la Madre Tierra. Aquí nosotros le estamos dando toda la fuerza espiritual necesaria para que continúe esta lucha. Aquí en este momento se le está bendiciendo, se le está librando todas las malas energías. O debe ser que yo estoy leyendo la Biblia equivocada y realmente no hay ningún problema con eso. Quinto punto, poquísimo respeto por las leyes, por no decir ninguno. Todos los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, en algún momento hemos vivido las consecuencias de cómo el chavismo incumple las leyes del país. La Biblia dice en Romanos y en Primera de Pedro que los cristianos tenemos que ser respetuosos de las leyes terrenales, a menos que estas leyes vayan en contra de lo que dice Dios que tenemos que hacer. Ay, pero es injusto. El hecho de que unos cuantos violen las leyes no significa que este es todo el chavismo. Y fíjate tú, es verdad, ese argumento es cierto. El problema es cuando todo el gobierno funciona de esa manera. Otra vez voy a poner los primeros ejemplos que me vengan a la mente. Por ejemplo, no es respeto a las leyes que seamos uno de los países de este lado del mundo con la mayor cantidad de presos políticos. Tampoco es muy respetuoso de las leyes inventarse una gobernación paralela cuando perdiste unas elecciones. Tampoco es muy respetuoso de las leyes juzgar a civiles en tribunales militares. Y mira, puedo seguir aquí por horas, pero la batería del celular no me aguanta tanto. Entonces, comenta en los comentarios alguna situación que tú mismo hayas vivido y que te afecte por culpa de que el gobierno chavista no cumple con las leyes. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? El chavismo y el socialismo no son compatibles con el cristianismo. Y si eres chavista y cristiano, lamento decirte que solo eres chavista. Pero lo bueno es que todavía estás a tiempo para arrepentirte y elegir si quieres seguir a Jehová o al Chávez nuestro que está en los cielos. Asumiendo que esté en el cielo. Voy a contar una historia cortica que resume muy bien todo este tema y que yo mismo la viví. Es un ejemplo maravilloso y que doy siempre que quiero explicarle este tema a otras personas. Hace unos años yo estaba en una congregación, en una iglesia evangélica, porque soy evangélico. Y una señora que era parte de la congregación era muy chavista. Acababan de ocurrir las elecciones de julio de 2024 y en ese momento esa señora estaba siendo muy criticada porque además de chavista era presidenta del consejo comunal de su barrio. No estoy seguro si presidenta, pero de que era parte del consejo comunal, era parte del consejo comunal. En medio de todas las cosas que le estaban diciendo a la señora, hubo una frase de ella que me quedó así taladrada en el cerebro, que fue: es que para mí que me pidan que niegue a Chávez es como que niegue a Cristo. Y eso me prendió todas las alarmas. Desafortunadamente ella eligió a quien adorar y no fue al Dios de la Biblia, fue al Dios de Barinas. No hay cristianismo si tu salvador es el presidente del país o el Mesías de turno y no Cristo. No se puede, según el mismo Dios, beber de su copa y de la copa del PSUV al mismo tiempo. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Por favor, comenta si crees que estoy equivocado y siéntete con toda la confianza de insultarme horrible en los comentarios. No tan horrible para que no te elimine YouTube el comentario, pero suficiente como para que quede allí. Yo preferiría que no porque a mí me moleste, sino porque hacer eso está mal y YouTube te puede quitar la cuenta.
pero eso ya es problema tuyo. También puedes comentar si te viene a la mente alguna otra cosa que demuestren por qué el socialismo y el chavismo no son compatibles con el cristianismo. Recuerda que si hay algo por lo que puedo orar por ti, también puedes dejarlo en los comentarios y con muchísimo gusto lo voy a hacer. Y para terminar, por favor, que no se te olvide que los becerros son para comérselos, no para ponerlos en el gobierno ni para adorarlos. Que Dios te bendiga.